Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto que desde la semana pasada se encuentra ya en modo electoral. En esta etapa de entrevistas a fondo con los candidatos a la primera magistratura, saludamos cordialmente con Jan Topic, quien lidera la Alianza por un Ecuador sin Miedo, integrada por los partidos Social Cristiano de Jaime Nebot, Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez y el Movimiento Centro Democrático de Jimmy Jairala. Topic nos dirá desde múltiples facetas qué hará si es presidente y a partir de la segunda mitad del programa, dos analistas se sumarán al panel para poner en blanco y en negro las principales promesas de este candidato sobre el cual Claudia Roura elaboró un primer perfil. Carlos, no cabe duda de que Jan Tomislav Topic Feroz, de 40 años de edad, es parte de la nueva generación de políticos decididos a gobernar el país sobre la base de nuevos referentes y urgencias. Su plan de trabajo se arma sobre una controversial lucha contra la inseguridad. Veamos. Dos factores de peso sacaron a Jan Topic del anonimato político. El primero es su apellido, pues su padre, Tomislav Topic, es el fundador y único accionista de Telconet, la poderosa empresa de servicios de Internet fijo y fibra óptica que facturó $250 millones el año pasado y que, durante su crecimiento como compañía privada, se vio relacionada con el caso Odebrecht por la confusa entrega de $13,5 millones que Telconet habría recibido y que Tomislav Topic dijo que los consignará cuando el correísmo ya estaba en miras de la justicia. El segundo factor tiene que ver con la formación de este economista guayaquileño de 40 años en temas de seguridad. Jan Topic no solo tiene empresas especializadas en este campo, sino que se integró a la Legión Francesa para convertirse en un cazador de guerras ajenas por África, Siria o Ucrania. Ese relato de Rambo, no obstante, se mantuvo en bajo perfil hasta abril pasado, cuando su nombre comenzó a sonar como secretario de Seguridad de Guillermo Lasso. Varios periodistas y usuarios de redes sociales viralizaron esa noticia que nunca se concretó. Entonces todo fue cuestión de tiempo y de que Lasso anunciara la muerte cruzada para que Jan Topic tomara el reto de lanzarse a la presidencia de la República con uno de los mensajes más claros y digeribles para los electores. Combatiremos con mano dura a todos los asesinos, extorsionadores y vacunadores y sacaremos al Ecuador de este secuestro y retomaremos el control de las cárceles y de nuestras fronteras. En su camioneta se treparon tres experimentados políticos, Jaime Nebot, Lucio Gutiérrez y Jimmy Jairala, quienes ven a Topic como el Nayib Bukele y la mano dura contra la delincuencia que le falta al Ecuador. Sin embargo, su éxito electoral dependerá de cómo la gente procese un discurso que, por el contrario, tiene muchos cuestionamientos de los defensores de derechos humanos y en quienes ven a la violencia como factor estructural que no se solucionará con armas. Carlos, ¿cuáles son las competencias y las limitaciones de un candidato que quiere perfilarse como un outsider de estas elecciones? Bien, gracias Claudia por ese reporte y empezamos básicamente dando forma a esta pregunta. Candidato Jan Topic, bienvenido a Políticamente Correcto Electoral. ¿Por qué considera usted que es el candidato ideal para estas elecciones? Carlos, bueno, primero, gracias por la entrevista. Claudia, gracias por la introducción. Saludos a todos los que nos sintonizan. Dos cosas. Para mí es un ejercicio interesante porque antes de lanzarme a la candidatura a la presidencia como ecuatoriano me puse a pensar qué es lo que yo quisiese un candidato ideal. Abrimos el cuaderno y estructuramos, dimensionamos eso. Dos cosas. Un plan claro, no se enfoque tanto en palabras sino en números, ¿ya? Todos los proyectos, cuánto cuestan, en cuánto tiempo y qué voy a tener a cambio de esos proyectos. ¿Qué voy a conseguir? ¿Cuál es el objetivo? Y dos, ¿qué tiene ese candidato? ¿Qué tiene el currículum, la experiencia de ese candidato que nos garantice, de cierta manera, que lo que está diciendo lo va a poder llevar a cabo? Entonces, yo veo dos problemas coyunturales, tenemos algunos, pero los dos problemas macros que tenemos en el Ecuador ahorita es la economía y la inseguridad. Ya. Dentro de eso tenemos el niño. Conozco de economía, conozco de manejo de administración, conozco de seguridad. Ya. En 15 segundos, ¿por qué la economía es un problema este rato? 15 segundos. Sí, 15 segundos. ¿Por qué la economía? Porque quiero pasar a otro tema. Pero lo de la seguridad ya la gente como entiende cuál es su visión, pero la de la economía, ¿por qué para ustedes es un problema? Me gustó de la entrevista pasada lo que mencionó una persona que estaba aquí, brillante, dicho se pasó Andrés Vergara, en la entrevista con... Correcto. El déficit de hoy es deuda para Pérez. mañana, y eso es lo que no entendemos. Entonces tenemos años de déficit fiscal que estamos ahorita, muy probablemente seremos el año con $60.000 millones de deuda interna y externa.
Entonces, eso nos va a mermar la habilidad de nosotros de construir un país. Entonces, muy fuertemente estamos tan endeudados que se nos hace difícil conseguir más deuda y llegar a un país eficientemente manejado. Y más aún si es que se quite el ITT del camino, ¿no es cierto? Hablemos de eso después, Ya, pero ok. hay que poner números. Bueno, ahora bien, Jan, usted enfatiza con acierto sus competencias personales, su preparación, su valentía, y me parece que es interesante, pero me gustaría hablar de un tema un poco más complejo. Usted es el heredero de un emporio empresarial. ¿No tendrá demasiados conflictos personales y de interés a la hora de administrar un país cuando también su familia tiene que velar por sus prósperas empresas? El primero, no soy heredero. En mi familia no creemos en eso. Pero bueno, es la familia Topic la que tiene mucho, No, a ver, yo trabajé mucho en la dinero empresa. y muchas empresas. Y, Sí, pero no es la familia Top. Yo trabajé en la empresa 15 años de mi vida. ¿Ya? O sea, fui el accionista mayoritario de las empresas. La razón por la cual ya no estoy, y ustedes mencionaron que mi padre es accionista único, es porque salí por el tema político. Yo no creo en este tema de heredar. ¿ya? Yo sí creo que un padre de familia, un gobierno, tiene que darte Ok, los cimientos usted es básicos, parte, pero no entonces. heredar. Porque tienes que trabajarlo. Ya, ok. Tienes que trabajarlo. Y ojo, y soy muy enfático aquí, creo que uno de los problemas estructurales que tiene el Ecuador es que todavía vivimos familias que son cuarta, quinta, sexta generación que viven de que el tatarabuelo tenía enormes tierras y de Ya. eso viven sin generar valor alguno a la sociedad hoy en día. Entonces, heredero no soy. Lo que sí soy es, me gusta trabajar y trabajo bastante. ¿Ya? Ahora, el tema del conflicto de intereses, ¿por qué? Jan, ustedes tienen 1/3 del negocio del Internet fijo en el país. Privado. Privado, sí, pero... Y que vende a sector privado. y al sector público también seguramente ¿Cuánto? muchas cuentas. No lo sé, pero lo No, hay que importante es ponerle que... números. Por el tema de Odebrecht, pongámosle números. Lo que todo el grupo empresarial le ha facturado al gobierno nacional en estos años, 4%. Está bien, no importa la cantidad. A lo que Sí voy es importa que, la cantidad. o sea, a lo que voy es que tienen tienen una gran capacidad de expansión en el país. Tienen un título habilitante en la provisión del cable submarino, que Como fue por otras 20 años, empresas. como otras empresas, y el Estado les dio la posibilidad de incidir y administrar en el tema de la conectividad y la data del país. Yo digo, no importa qué tan grande o cercana sea la capacidad de que tienen ahora de negocios con el Estado, si es que Jan Topic llega a la presidencia, mucha gente va a decir, bueno, es un presidente que sí puede favorecer a sus empresas y a sus negocios con temas tan estratégicos y tan delicados como la conectividad, la data del país. Entonces a eso me refería. Sí. ¿En qué momento un presidente de la República disgrega esa condición de el empresario exitoso en temas estratégicos como la conectividad con la necesidad de gobernar un país para el interés general? Sí. O sea, solo discrepo del tema de tamaño. Porque Ajá. tienes un ISP que atiende a 10 casas, la incidencia Bueno, es mínima, pero- ¿no? Pero te doy el MedLife es argumento que gigantesco. mientras más grande, más incidencia tienes. Eso es el argumento que te lo doy. Ajá, sí. Pero hay dos temas importantes ahí. Uno es, ya lo he dicho en campaña, lo he dicho en entrevistas, cuando llega a ser presidente, ninguna de las empresas le vende un centavo al gobierno. Ese es su compromiso. Completamente. ¿Y el cable? ¿Y qué vamos a hacer con cable? Pero el cable andino? no le vende al gobierno. Ya Pero quisiera ya yo que tienen el CNT no negocio. compre. Pero ya tienen el negocio. O sea, tienen ustedes la concesión. ¿La Lo que digo concesión es, de qué? Pero entendemos es lo el que es el uso- cable submarino. o sea, ustedes hicieron el negocio y les dieron la adjudicación del cable submarino. Sí, a la como empresa cuando de ustedes. construyes una casa te dan el permiso para Pero poder bueno, construir. Es porque Es inversión privada para proyectos privados. con una negociación con el Estado. Repito, quieres construir una casa, necesitas un permiso del municipio para poder construir. Igual acá, es Ya. inversión privada para proyectos privados. CNT no nos compra un mega, uno. De acuerdo, está muy bien. Lo que digo es cómo vamos a garantizar que la llegada de Jan Topic al poder no signifique favorecer esos negocios particulares con la presencia de un presidente que Asegurándonos que pertenezca a ninguna esa de las línea. empresas le ¿Cómo? venda un centavo al Estado. ¿Qué tipo de reglamento, decreto lo va a impedir que eso no ocurra? A ver, ya lo dije, yo soy persona de palabra, necesitan que haga un documento, firme un documento. Soy persona de ¿Cómo iría palabra. ese documento? ¿Ah? ¿Cómo iría ese documento? Una ¿Qué debería promesa, una tener? promesa que se va a hacer. Pero más fácil Ya. que eso es, uno puede fácilmente ver, ¿la ha vendido o no la ha vendido? ¿Cumplió o no cumplió? ¿Ya? Y repito, es importante, ¿y por qué es importante el tema de que le vendemos 4%? Es porque para nosotros es una fracción pequeña. Ya. Entonces podemos prescindir de eso. Si tuviésemos una empresa que le vende 92% de su facturación al Estado, quiebras. Ya. Pero ahora, el negocio Sí, de no le vendas al Estado. sí, el negocio de los Topic en general ha estado muy cercano al Estado. Hemos visto que hubo un No. contrato con parqueaderos en el municipio de Manta en 2017. Hay este contrato de las cámaras de seguridad de 30 millones Pero con eso no es el municipio de Estado, Guayaquil. eso con un municipio. Bueno, pero es el Estado. Al fin de cuentas es el Estado, Jan. Porque es el Estado, o sea, es el sector público. Sí, pero uno como presidente no tiene incidencia en lo que hace un alcalde. Entonces hay que dividir exactamente qué es gobierno nacional de qué son gobiernos seccionales. ¿Por dónde está tu esfera de influencia? Pero ya le surgió a usted un primer problema precisamente por eso. En la alcaldía de Viteria hubo la negociación de las cámaras
de los 30 millones en 15.000 cámaras. 29. Y en la siguiente llegada de Aquiles Álvarez, usted tuvo que salir a desmentir un posible nombramiento de un cuerpo de agentes, como director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Guayaquil. ¿Por qué tiene que ver una cosa con otra? Porque digo, bueno, hay un negocio millonario con el municipio de Guayaquil y en la siguiente alcaldía nombran director. O sea, es muy fácilmente decir, aquí puede haber conflicto de intereses, Jan. Es un tema muy suave, muy delicado, pero que tiene una línea muy fina entre lo que significa administrar el sector público y tener intereses privados. Sí, no, a ver, primer tema, cosas que no se mencionan, ¿no? El tema de las cámaras es importante mencionar. Se redujo la relación de precios, versus lo que se compraba antes, en un orden de magnitud, realmente una relación 1 a 20, y la calidad se triplicó. De acuerdo. Entonces hay un tema de eficiencia que la gente no menciona. Y dos, pero hay unos negocios con el Estado, o sea, con la alcaldía. Con los gobiernos seccionales. Pero el gobierno por lo seccional cual es el yo no Estado. sería alcalde de Guayaquil. O sea, si tengo contratos, si el municipio de Guayaquil Pero tiene... ya le querían nombrar a usted sí, secretario. pero no director. subí, no fui. Bueno, está bien, pero me refiero, siempre va a haber ese conflicto de intereses. No, por supuesto. Por eso el tema uno es garantizar de que de donde llega ese presidente no hay un centavo que se le venda al gobierno nacional. Rajatabla. Ahí, a rajatabla, cortas cualquier presunción, percepción de conflicto ¿Y cuál de intereses. va a ser el papel que va a cumplir su padre frente a ese compromiso? Se va ¿A qué le va a encargar a él usted? Él se encarga de las empresas. De acuerdo. Como lo está haciendo hoy en día. Y dos, muy importante, porque lo mencionamos alguna vez, salió al ver un tuit de cómo es posible que una persona que trabaja en telecomunicaciones venga a manejar el país, o una persona que trabaja en seguridad venga a manejar el país, por conflictos de intereses. Por supuesto. Pero entonces, ¿qué? ¿No vas a poner un doctor a que maneje el MSP? No lo sé. Porque ya creo que ya estamos cansados, yo como ecuatoriano lo digo, de tener ineptos que vengan al cargo, que vengan a aprender y que no vengan a hacer. Y en materia de seguridad ya lo hemos visto. Entonces es importante tener cierto nivel de experiencia. Tienes que traer gente que sepa, que venga a hacer, que no venga a aprender. Pero que quede, o sea, lo que sí debe quedar claro es que de llegar usted a la presidencia de la República, ese factor ético, siempre le va a acompañar, candidato. No se le vende un centavo. Y solo para dejar claro el tema de Odebrecht, porque como dices tú, cuando uno ataca los temas con 1 milímetro de profundidad se puede prestar a malentendidos. Hemos tenido un tema jurídico de Odebrecht. Después quitamos todo el tema mediático. Nos han formulado cargos, hemos sido acusados. La investigación está abierta todavía en un tramo. 5 años. Bueno. ¿Cuánto tiempo tiene Fiscalía para tener una investigación abierta? 2. ¿Y no le pueden decir, candidato, que llega a la presidencia precisamente para cerrar esa investigación fiscal? Eso le pueden decir también. Pueden decir mil cosas, pero yo creo enormemente en la independencia de las funciones del Estado. Y bien, y del tema institucional vamos a hablar luego de este corte comercial aquí en Políticamente Correcto Electoral. Hacemos una primera pausa y regresamos enseguida con más de la entrevista al candidato Jan Topic. Hablaremos de gobernabilidad y de política. No se desconecte. El decreto de muerte cruzada detuvo la agenda desestabilizadora de la Asamblea, pero la crisis política no ha desaparecido porque la pugna de poderes se ha reeditado en otras latitudes. La fiscal general Diana Salazar libra un enfrentamiento con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, abogado personal de Rafael Correa. Desde su posesión el 14 de mayo, Vera ha buscado investigar a la fiscal, mientras Correa exige en Twitter su salida. Recordemos que Salazar investigó los casos Odebrecht, Sobornos, Las Torres, Sino Hidro, por lo que ha sido condenada la plana mayor del correísmo y el morenismo. Bajo ese contexto, el Consejo de Participación se hizo eco de las denuncias de un colectivo vinculado al exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, para acusar a Diana Salazar de plagiar su tesis de grado en 2005. Como la Universidad Central desestimó la denuncia, Vera y su aliado Augusto Verduga activaron dentro de la Fiscalía un proceso por tráfico de influencias. Recordemos que semanas atrás el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, buscó sin efecto suspender a Salazar por este tema. La cabeza de la fiscal es clave en la nueva correlación de fuerzas a favor de la Revolución Ciudadana. Por eso, Vera fue denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral por haber hecho campaña junto a otros 7 candidatos con los colores y el apoyo del correísmo, algo prohibido por la ley. Y existe inquietud porque la Comisión Ciudadana que califica a los candidatos a consejeros electorales ha duplicado el puntaje de 2 figuras de la Revolución Ciudadana.
esta crisis avanzará mientras se elige una nueva asamblea y donde ningún partido por fuera del correísmo tendrá una sólida presencia legislativa. Jan Topic, quien tiene el respaldo del PSC, Sociedad Patriótica y Centro Democrático, quizás ponga 20 o 30 legisladores en un pleno de 137 escaños, teniendo que tejer alianzas donde la Revolución Ciudadana será otra vez un factor de peso. Y bajo todo ese diagnóstico tenemos que ver cómo armará la agenda de gobernabilidad un candidato que dice no tener ataduras con ningún partido político. Claudia Roura se suma a la mesa de Políticamente Correcto con la siguiente pregunta. Carlos, y en el ámbito político, sin duda la Fiscalía y Diana Salazar son un tema importante. Candidato Jan Topic, ¿usted cree que Diana Salazar tiene que ser destituida de su cargo? Por supuesto que no. Y lo mencioné, con eso cerramos. Yo creo enormemente, fielmente, firmemente en la independencia de las instituciones del Estado. ¿Dónde entra el Ejecutivo? En cuanto a Fiscalía, protegerla. El tema de las amenazas que recibió Diana Salazar, eso es responsabilidad del Ejecutivo que eso no pase. Más allá, ¿A qué amenazas se refiere? nada. ¿A qué amenazas se Los refiere? videos que salieron. Los videos que salieron. Claro. Yo pensé que las amenazas salen Rivera. No. Es importantísimo que el Ejecutivo proteja a todas las funciones del Estado, pero no meter cuchara. Entonces es importante eso, de dejar claro qué es el Ejecutivo y qué no es. Y ahora pasándonos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cómo mira usted esta agenda que ha montado Allen Berbera con todo el correísmo? Igual, independencia de las funciones del Estado. Independencia de las funciones del Estado. Yo creo que el Ejecutivo no tiene que meter cuchara. Vi la pugna que ustedes mencionaron, y creo que eso es lo que nos tiene como país. O sea, yo estoy como ecuatoriano ya cansado de estas pugnas, cansado rotundamente de estas pugnas. Y si lo vamos a conectar con el tema de la asamblea, creo que por ahí va la pregunta, de que no tengo asambleístas y cómo manejar una asamblea. En 16 meses, sí, se va a trabajar en la medida de lo posible, lo más mancomunadamente con la asamblea. No creo que por ahí va el tema. Yo estoy cansado en lo personal, como ecuatoriano, de tener un ejecutivo que le pase echando la culpa al resto de su inoperancia. Si hablamos en materia de seguridad, no hay una ley que la Asamblea no le ha aprobado a Guillermo Lasso, y miren el nivel de inseguridad que tenemos en el país. Necesitamos un ejecutivo diferente que deje de estar viendo qué hace o no hace el resto y se enfoque en lo que él o ella sí pueden hacer. Hay un problema que me parece que es mucho más grave. Es fácil decir, no nos vamos a meter, independencia de poderes, pero vamos a dejar un presidente que es el líder del Estado, que le presidente qué, perdón? Un presidente que es el jefe de Estado, el líder del país, que se monten un contralor bajo los caprichos de un partido político, en este caso Correa, que se destituya a la fiscal. Señores, y ¿quién usted se elige queda al ahí. CPCS? El pueblo ecuatoriano. Tienes que respetar eso. El momento de comenzamos ya a opinar sobre... Es como que gane un presidente y vengamos a decir, no nos gustó. Entonces, está bien, eligió el entonces país. le toman a la fiscal y usted dice, bueno, le tomaron a la fiscal, no puedo hacer nada. El Ecuador eligió al CPCS. Ya. No podemos ahorita venir y decir, no, que no nos gustó. Claro. Y ahora, ¿cuál es su opinión sobre lo que hizo Allen Berbera y 6 candidatos que hicieron campaña junto a la Revolución Ciudadana? Porque si hablamos de independencia de poderes, se supone que ellos no tenían que estar ligados a ningún partido político. Y lo vi, no quiero opinar mucho del tema, pero ayer estuvimos en Frontera Sur, porque quiero manejar una campaña diferente. Pero ¿qué sí puedo decir sin decir nombres? Ayer que estuvimos en la Frontera Sur, Huaquillas, Perú, la cantidad de proselitismo, pero ya sin vergüenza. O sea, ahí tienes todos los letreros de por lo menos 4 partidos políticos. Entonces sí, hay que respetar cómo se maneja la campaña. Pero proselitismo con el Consejo de Participación Ciudadana. No, habla en temas generales. Habla en temas generales porque lo que mencionaba ahorita de que del apoyo de Rafael Correa, claro, muestra la falta de independencia, ¿no? Hablaba de eso. Pero y usted no tiene que manifestarse por esa falta de independencia y decir, a ver, hay una campaña tramposa, para nada. se elige a Allen Berbera, está el Tribunal Contencioso ahí, pueden montar lo que ustedes quieran y por independencia de poderes simplemente no decimos nada y que avancen con su agenda ya. Porque si el origen es defectuoso, hay que tomar la previsión de eso. Sí, a ver, pero no, discrepo. ¿Qué tiene que hacer ahorita un candidato presidencial? No, un presidente de la República. Es que ahorita no soy presidente. Pero bueno, hay que poner... Cuando sea presidente conversemos. Pero es importante ahorita cuál es el rol de cada uno. Ahorita el rol de uno es ser candidato presidencial. Y mi meta por las siguientes semanas, 5 semanas y media que quedan para la primera vuelta, es ser lo más contundente y honesto y claro con el plan de gobierno. Cada uno tiene que librar su batalla. Mi batalla como candidato es esa, mi batalla como presidente es otra. ¿Y si antes de las 5 semanas se tumban a la fiscal? ¿Usted qué va a decir? Si antes de las 5 semanas se tumban a la fiscal. Bueno, como candidato presidencial podré dar mi opinión. Ya. No es lo que está pasando ahorita. Cuando pase uno hará su opinión. Candidato Jan, sin embargo, o sea, la ciudadanía quiere saber lo que usted va a hacer cuando sea presidente y cuál es su opinión respecto a eso. Y ahí le pregunto, ¿le inspira confianza el proceso que está llevando a cabo el Consejo de Participación Ciudadana para elegir el Contralor? ¿Usted está tranquilo con eso? Porque de caso de ser presidente, usted va a tener que
estar con ese contralor que ponga Sí, el a ver, Consejo. y ojo, y lo he vivido en carne propia. Ya viví un contralor previo que ahorita está, creo que sigue preso. Más allá de eso, creo que uno tiene que ser súper cauto en qué dice y qué no dice en una campaña electoral. ¿Por qué? ¿Ya? Porque se puede percibir, o puede ser, no solo percibir, pero puedes mostrar de que estás realmente, lo que están criticando Correa ahorita. Uno tiene que dejar sumamente claro cuál es el rol de cada uno y la independencia de las funciones. Como sea presidente, de acuerdo, uno revisará el caso y tomará medidas que estén dentro del rango de accionar del Ejecutivo, no más. Pero ahorita el rol es de candidato presidencial y el rol de uno es mostrar, evidenciar contundentemente el plan de gobierno de uno y las razones por las cuales uno quiere que lo elija. Ahora pasemos a la Asamblea Nacional, donde usted bien lo dijo que no va a tener asambleístas. ¿Cómo No, no he piensa dicho armar las mayorías en la No vamos a tener Asamblea? mayoría. ¿Y cómo piensa armarlas? Hablemos un ejemplo de la historia. Una historia no tan... 2019, Salvador. Nayib Bukele entra con todo en contra. Todo en contra. ¿Qué cambió? Tuvimos un líder, o se tuvo un líder en El Salvador, que en vez de estar echando la culpa a la Asamblea, que estaba en contra, en vez de la culpa a un contralor, a un fiscal, a jueces, se dedicó a trabajar. En un año, con todo en contra, la tasa de reducción de homicidios fue 45%. 45%. ¿Por qué? Porque se dedicó a trabajar. Entonces, repito, lo que ya dije. Tuvimos un presidente que se dedicó a echar la culpa a toda la Asamblea, que dijo que su inoperancia se debía a que la Asamblea lo obstaculizaba, que decía que sus ministros no podían trabajar porque la Asamblea les quitaba mucho tiempo. Que no sé, porque vi por lo menos un secretario que pasó de fiesta en Israel y Estados Unidos. Pero sí es Necesitamos un real liderazgo que venga a trabajar. Es real que la Asamblea bloquea a los presidentes. Si no va a tener mayoría, usted necesita la gobernabilidad. ¿Quién con bloquea a los presidentes? Lo digo como ecuatoriano. ¿La Asamblea o la falta de palabra? Porque yo voté por el presidente actual. Pero usted estuvo de acuerdo entonces en cómo se montó el juicio político contra el presidente, eso nos está tratando de decir. No. Es decir, ¿en qué sentido derivó? ¿En qué tema derivó el juicio político? No estoy de acuerdo. Como ecuatoriano no estoy de acuerdo. El tema de Flopec no estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo porque lo viví en carne propia y como ecuatoriano lo hemos visto en las noticias a la falta de palabra del gobierno actual. Pero eso es otra cosa. Es que no, eso es el meollo de la democracia. Ya, pero eso se solucionaba con una revocatoria de mandato. Eso se solucionaba con una revocatoria de mandato, no con un juicio político. Ya, pero el fin es el mismo. De acuerdo con el medio no me gustó, estamos de acuerdo, pero el fin es el mismo. Y esa es la esencia de la democracia. Tú no puedes venir ahorita políticamente correcto y decir vas a hacer A y 3 meses después, 4 meses después hacer B. Eso es verdad. Pero ahora, yo no sé, Clau, ¿Jan Topic tiene que negociar con el correísmo en la Asamblea? Esa es la pregunta que incluso se están haciendo a través de redes sociales porque hay comentarios de que usted es el candidato real de Rafael Correa. ¿Negociar sobre qué? Seamos claros. A ver, hagámosle que sea una conversación concreta. Sobre todos los ¿Qué quiero yo de la Asamblea? ¿Qué quiero yo de la Asamblea? Quiero controlar antecedentes penales en todo el sistema migratorio. Ya quiero parar el sistema de libre movilización. ¿Qué quiero yo? Quiero que se apruebe la ley de vacunas. ¿Qué quiero yo? Quiero flexibilización del código laboral. ¿Ya? Si logramos hacer eso, de acuerdo. Y si se puede negociar, y soy bien claro y lo digo aquí al frente de todos, si se puede negociar de una forma ética en eso, perfecto. Pero nuestro plan de gobierno no depende de la Asamblea. Se puede fortalecer con la Asamblea, los 3 proyectos de ley que acabo de mencionar, no depende de la Asamblea. Si no hay toma y daca en la Asamblea, usted deja eso para después. ¿Toma y qué? Toma y daca en la Asamblea, usted deja eso después. Toma y daca. Toma y daca. O sea, es decir, si en la Asamblea le exigen prebendas a cambio de aprobar esas leyes... No, a ver, y lo he dicho antes. ¿Cómo yo veo una forma honesta de negociar si viene un asambleísta, qué sé yo, del sur, de Loja, y me dice, ¿sabes qué? A cambio de mi voto, necesito que me construyas un puente. Perfecto, lo veo una forma honesta, porque la obra va a su pueblo, por la razón por la cual fue elegido. Cualquier cosa por encima de eso, como por ejemplo, porque vi algunos periodistas decir que estaba bien dar ministerios a cambio de votos. No, no está bien, porque te estás literalmente poniendo una soga al cuello y te estás inhabilitando en tu forma de llevar a cabo el Ejecutivo. Perfecto, bien. Gracias, Clau, por habernos acompañado en esta parte del bloque. Nos vamos al siguiente corte comercial, aquí en Políticamente Correcto en modo electoral. A partir de este bloque se suman al panel de Políticamente Correcto Electoral María Fernanda Novoa, académica experta en temas de seguridad, policía y militares, y Juan Pablo Albán, jurista experto en derechos humanos. Es parte del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas. Carlos. Y bien, en esta siguiente etapa del panel yo voy a plantear ya un tema que es reiterativo en el candidato que se refiere al de la seguridad.
Y quisiera, Juan Pablo y María Fernanda, que ustedes me den una primera versión de los dos componentes que tiene el candidato Topic. El combate a la inseguridad desde esta visión de la tecnología, del control, que me parece muy interesante, y el otro, adaptado en gran medida a la fórmula Bukele en el Ecuador. Y sobre ellos quisiera tener una primera percepción, María Fernanda y Juan Pablo. Bueno, buenos días con todos. Gracias, Carlos, por esta invitación. Señor candidato, doctor. Bueno, yo diría que es bastante interesante y diría hasta cierto punto paradójico la propuesta del candidato respecto de cómo él ve primero el diagnóstico con el que hace todo el paneo de la seguridad y además cuál es esa fórmula de mano dura. Yo diría que estas dos propuestas que el candidato tiene, obviamente, tiene que ser leído en el contexto. El candidato ha sido parte de la Legión Francesa. Yo me he permitido hacer un análisis de todo lo que entrenan, cómo entrenan, en dónde estuvo, y realmente es una preparación muy fuerte, pero si uno piensa que es una preparación de guerra, digamos, convencional, obviamente muchas de esas destrezas, competencias, habilidades que adquieren ahí, no solamente en preparación física, operativa, sino también en preparación psicológica, de operaciones psicológicas, a mí me parece que bien manejado puede resultar ser un punto favorable. No obstante, tengo respecto de otro tema algunas visiones. En materia de seguridad, en los objetivos del plan se habla del alineamiento a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, específicamente al objetivo 16 que habla de construir ciudades de paz inclusivas, sociedades incluyentes, como una base para poder manejar el tema de seguridad. La pregunta que yo me hago aquí, ¿por qué los objetivos del milenio al 2030, cuando se supone que una visión de seguridad, que es lo que ha adolecido nuestro país lamentablemente de esa falta de visión estratégica, ¿por qué no se lo pudo hacer al 2050 con los objetivos del Millennium Project que está planteando? Perfecto. Más bien construcción de una cultura de paz, una cultura inclusiva, donde se garantice no solamente la parte operativa de la seguridad, sino la parte estratégica y doctrinaria. Gracias, María Fernanda. Juan Pablo. Bueno, yo creo que es indiscutible y tuvimos en algún momento la ocasión de comenzarlo, Carlos, en algún programa anterior. Aquí mismo, sí, cierto. Pues. Sobre la fórmula Bukele. Yo creo que es indiscutible que es necesaria una política de seguridad en un país que no la ha tenido, donde la política de seguridad ha consistido en la improvisación y la respuesta en caliente. No creo, sin embargo, que el tener una política de seguridad deba significar el apartarse de los parámetros mínimos del Estado de Derecho y del cumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado ha adquirido en materia de derechos humanos. Cualquier política de seguridad ciudadana, que en este momento, por lo que vivimos, es indispensable, debe respetar ciertas garantías esenciales, como las del debido proceso o la tutela judicial efectiva. ¿Y usted siente que el proyecto de Topic en cierta forma transgrede esas líneas? Siento que algunos de los planteamientos que hace el candidato Topic pudieran apartarse en cierta medida de los compromisos internacionales y de hecho de las normas constitucionales que nos rigen. Por ejemplo, es importante que el Estado ecuatoriano tome medidas para garantizar la seguridad a través del control migratorio, seguramente. Sin embargo, una exigencia de contar con información sobre antecedentes penales de cualquier persona que pretende ingresar al país resulta excesivo y en ciertos casos imposible de satisfacer, atendiendo a las condiciones en las cuales se movilizan personas que están en necesidad de protección internacional. Y no me refiero solamente a nacionales venezolanos, pueden provenir de otras latitudes, huir de otro tipo de crisis, tener un temor fundado de persecución y una incapacidad de obtener ese tipo de documentación. Ya, dos reflexiones ahí. Gracias, Juan Pablo. María Fernanda, arranco con Juan Pablo porque se conecta perfecto con lo de María Fernanda. A ver, primero el tema de la fórmula Bukele. Yo estoy de acuerdo con Bukele en dos cosas, ¿ya? En la claridad de conceptos de cómo atacar los problemas y en no claudicar en hacerlos. No significa que estoy de acuerdo con todas las políticas que nacen de estos dos conceptos subyacentes. Por ejemplo, y hablaste de Juan Pablo del tema del debido proceso, meter a ¿cuántas? 9.000 personas, 6.000 personas presas en 9 días. Ya, estoy completamente en desacuerdo con eso. O sea, es imposible incluso que tengas el norte del debido proceso cuando estás metiendo tanta gente presa por día, ¿no? Imposible. Ahí se van a colar temas de corrupción como los falsos positivos. Por supuesto. Y empiezas a querer cumplir cuotas y metes al que no debes meter. Si vamos a comenzar a meter presos a gente porque tiene tatuajes, o sea, lo he dicho, soy el primero en ir preso.
¿no? Es el primero impreso. Entonces eso no tiene sentido. Entonces, pero el tema de claridad de conceptos y no claudicar, creo que incluso fuera de Bukele son conceptos que deberíamos tener no solo en el liderazgo del país, es en todo en la vida. Tema 1. Ahora, tema 2, necesidad de protección. Yo soy fanático de Kant. Una de las reglas de Kant de cómo terminar las guerras era libre movilidad. Habiendo dicho eso, ¿quién necesita protección primero? O sea, en un mundo donde tienes de 10 ecuatorianos, 6 no tienen empleo adecuado. En un mundo donde, no sé, 27% de los niños de 0 a 2 tienen desnutrición crónica infantil. Yo sí creo que el trabajo del presidente de la República Ecuatoriana, ¿a quién se debe él? Primero es a los ecuatorianos. O sea, yo no voy a como presidente estar pagando piso por los errores de un Maduro, de un Chávez. En la medida que uno pueda ayudar, uno ayuda, pero primero tu enfoque tiene que ser los ecuatorianos. Y yo no creo excesivo, honestamente, y no soy abogado, pedirle a personas que vienen muy probablemente del Tren de Aragua, saber qué antecedentes penales tienen. Porque estuvimos en el Comité del Pueblo hace poco, vean cómo está el Tren de Aragua metido en el Comité del Pueblo. Entonces sí, hay que respetar los derechos humanos son humanos, no solo para una fracción de los humanos, estamos de acuerdo, pero el deber de un ejecutivo, y lo podemos conectar al tema de Diana Salazar, es primero con todos los humanos del Ecuador. Bien, creo que ahí arranca. Ahora el tema de María Fernanda rápidamente, perdón, lo conecto con el tema de mano dura. Les pongo un ejemplo para aterrizarlo, que va a salir dentro de poco un video. ¿A qué me refiero con mano dura? Lo que dices que vas a hacer, tienes que ir y hacerlo. Tenemos un ministro de Transporte y Obras Públicas que se estuvo en la frontera sur hace poco diciendo todo lo que iba a hacer el control fronterizo. Lo ha hecho. Ayer estuve en Perú. 0. Entonces, mano dura no significa que vas a comenzar a caerle a palo a todo el mundo. Mano dura significa tener claridad de conceptos y lo que decidiste que vas a hacer, ir y hacer. ¿Y no es más bien que usted está en este momento morigerando el discurso por las críticas que le han venido? Es decir, un tipo de mano dura que viene aquí a meter preso a todo el mundo y a dar vara a todo el mundo. Te compraría el discurso si tú me das un pedazo de evidencia. ¿Cuándo he dicho algo? No, yo evidénciame, digo, distinto. se le ha asociado con el político de la mano dura. Uno es responsable de lo que dice, no de lo que la gente entiende. ¿Qué he dicho yo hoy que es diferente de 6 semanas atrás? ¿Qué? No, yo lo que me refiero es al concepto del tema de la mano dura. Usted decía, vacunadores, asesinos, no les vamos a dar tregua, van a ir a la cárcel. O sea, no le vamos a dar esa tregua. es una visión de mano dura. Está bien, pero ¿mano dura de qué? ¿De que si infringes la ley vas a ir preso? Sí, si infringes la ley vas a ir preso. Lo que yo digo es que en este momento Jan Topic ha empezado a morigerar lo que significa el concepto de mano dura para que no se malinterprete, no se Yo soy la vaya más misma allá. persona y de 6 meses, de 6 semanas atrás, y vos sos la persona como presidente. ¿Qué es mano dura? Y lo dije, mi primera entrevista fue con Fernando del Rincón. Revísenla. Mano dura es claridad de conceptos e ir a hacer lo que dijiste que vas a hacer. Si infringes la ley, tienes que ir preso, tienes que ir preso. Si eso es mano dura, es mano dura. ¿Está claro que el concepto de mano dura, María Fernanda? Yo, en mi criterio, a nivel de seguridad normalmente y a nivel de formación militar, porque yo he estado vinculada con la formación militar y específicamente de la misma rama, que son las de fuerzas especiales, que son las ramas más duras con las que se forman con toda la, como dije yo, la fuerza operativa y la fuerza psicológica. Mano dura en lingüística o discurso militar significa aplicar mano dura, es decir, fuerza, uso de la fuerza, obviamente más allá de que se pueda usar con derecho o no, uso de la fuerza y poner una raya entre los, por lo menos los oficiales. Claro, pero dentro de lo legal. De fuerzas, sí. Dentro de lo legal. Pero ahí usted podría poner en duda si va a ser legal o no. Ahora, un pequeño aclaramiento también, porque aquí se habla de vacunadores, de criminales, etcétera. Tenemos que hablar, a mí me parece, de conceptos ya más modernizados de cómo definir la seguridad dentro de los ámbitos de seguridad ciudadana, que deberíamos hablar de ecosistemas criminales donde fusionamos delincuencia transnacional, crimen organizado transnacional, mafias, también pandillas. Cuando se habla del Tren de Aragua, el comportamiento del Tren de Aragua es una pandilla y el caso Bukele de mano dura es contra pandillas, no contra la criminal organizada, que es transnacional y no es local. ¿Es posible adaptar cosas positivas del modelo Bukele y volverlos y aplicarlos dentro del marco de lo legal, como nos plantea Jan Topic? Yo creo que hay elementos idiosincráticos que obligan a pensar en soluciones propias, porque desde el punto de vista inclusive de cosas tan elementales como la densidad poblacional, la realidad de El Salvador es una realidad diferente a la nuestra. Primero. Territorial, Segundo, que es mucho más chiquito. Segundo,
nosotros tenemos que mirar también a cómo está operando nuestro sistema. El sistema carcelario entra en crisis, entre otros factores, por un notable hacinamiento. Y si es que parte de las políticas públicas que se van a tomar para garantizar una mejor seguridad ciudadana tiene que ver con una facilitación del ingreso de la gente a la cárcel, sin mejorar las condiciones de capacidad instalada en las cárceles, obviamente vamos a complicar todavía más la realidad. Y hay raíces del problema que creo que todos los candidatos, y no me refiero solamente a Jan, creo que todos los candidatos tienen que tratar: la pobreza, la precaria calidad del sistema de educación pública, que motivan que la gente se entusiasme de ganar dinero fácil y participar en la delincuencia. Bien, me voy a un siguiente corte comercial y volvemos aquí en Políticamente Correcto Electoral con Jan Topic. Recuerde que también estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una nueva pausa y regresamos enseguida con más de la entrevista al candidato Jan Topic. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Juan Pablo Albán, un plan contra la inseguridad debe fortalecer el sistema judicial. ¿Ahí hay claridad en lo que se tiene que hacer? Evidentemente, parte de la política de seguridad del Estado tiene que ver con la política criminal, la toma de postura frente al fenómeno delincuencial, con la política carcelaria, las condiciones de funcionamiento del sistema carcelario y, por supuesto, con el funcionamiento del sistema judicial y la garantía de su independencia y su imparcialidad, que hoy por hoy tenemos demasiadas evidencias de que todavía no hemos alcanzado la soñada independencia judicial. Todos los cambios que quiere hacer Jan Topic en temas de control, de combatir la delincuencia, no tienen buen resultado si no se arregla esto de la parte judicial. Lo que pasa es que finalmente quienes van a hacer el cierre, quienes van a tomar la determinación de que una persona ha incurrido en un hecho ilícito, van a atribuirle las consecuencias jurídicas previstas en la ley, son los jueces a partir de las acusaciones que formula la Fiscalía. Cuando la Fiscalía y las autoridades de justicia operan condicionadas por la influencia económica, condicionadas por las presiones políticas, condicionadas por la presión de la opinión pública. O por el miedo. O por el miedo, peor todavía, el sistema definitivamente no funciona y hay que empezar ahí. Hoy nuestra justicia es selectiva. La verdad es que la inseguridad obedece en buena medida a que la mayor parte de casos que evidencian la criminalidad violenta y organizada se encuentran en la impunidad y la Fiscalía está muy concentrada en combatir la corrupción y yo creo que eso es muy valioso, pero creo que está desatendiendo otros ámbitos que son igual de relevantes. Perfecto. Jan, ahí, ¿qué respuesta nos da frente? Voy súper rápido porque, a ver, primero mencionamos el tema de hacinamiento, ¿no? La razón por la cual queremos construir 2 nuevas cárceles con 3.500 a 4.000 PPLs de capacidad es por el tema de hacinamiento y es por el tema de tener una cárcel comodín que te permita sacar los PPLs de una cárcel mientras la arreglas la cárcel donde estaban los PPLs. Tema 1. Tema 2. Solo para dejarlo claro, yo nunca he dicho que no voy a hacer nada ilegal, porque muchos comentarios son que posiblemente se entienda que podría ser algo ilegal, pero hay que irse a lo que sí he dicho. Entonces, todo lo que he dicho es combatir la inseguridad dentro del marco de la ley, por el tema de la mano dura, ¿no? Y bueno, ya, completamente de acuerdo. O sea, pero ¿en qué mundo vivimos donde nos quejamos de jueces y fiscales que son corruptos y no tenemos control carcelario? Ahora, regresando al tema que mencionó Claudia. Usted se propondría, y en función de lo que ha dicho Claudia también, usted se propondría en impulsar una reforma judicial desde la competencia de la Presidencia de la República. Obviamente, no me refiero a que meta las manos en la justicia. Sí, no sé si vamos a tener el tiempo. Lo que sí me comprometo y lo he ¿No se mencionado... quiere quedar 5 años y medio en el poder? Hagamos 16 meses, hagámoslos bien. Comencemos con eso. Pero quiero conectarlo con el tema de Claudia y Diana Salazar y las amenazas. En un mundo donde el Ejecutivo, porque mencionamos el tema del miedo nace de una inseguridad, en un mundo donde el Ejecutivo no asegura la seguridad de sus jueces y de sus fiscales, sí, obviamente es muy fácil venir y sentarse y decir, es que son miedosos, son corruptos, pero tú no estás haciendo tu parte. Entonces, una de las cosas que sí nos vamos a comprometer y trabajar con fuerza es resguardar a jueces y fiscales para, de cierta manera, permitirles mayor transparencia, flexibilidad accionar, que actúen en derecho, más no bajo presiones. Ya, perfecto. Bien, María Fernanda Novoa, Topic ha dicho que será el primer soldado en operativos de seguridad. O sea, él se pone así como el primer combatiente en esta causa. Esta posición, esta visión que puede ser romántica o idílica, choca con la visión jerárquica de militares y policías a la hora ya de implantar una guerra contra el delito. Yo creo que ahí ya sería hacer una lectura demasiado sensible, ¿no? Si es que los militares o los policías a estas alturas y con varios problemas que han sido cuestionados por problemas de ética pública, podrían sentirse ofendidos por una expresión como la que ha tenido el candidato. A mí me parece que el tema de la mano dura
debería estar muy relacionada a lo que el candidato sí dice en su proyecto, que yo me lo he leído de principio a fin, cuando se refiere a la ética pública, porque la ética pública en el triángulo de seguridad se maneja que más ventanas de posibilidad de que se genere inseguridad es cuando hay corrupción e impunidad. En la base está la inseguridad y todas las amenazas que no son solo, ojo, delincuencia, repito nuevamente, no es solamente criminalidad organizada, son mafias y además también tenemos otro tipo de criminalidad que a veces está minando al Estado, lo que decía el doctor, en las bases que es la criminalidad de cuello blanco, la criminalidad gris o blanca, que no se ve de aquellos actores mafiosos que están penetrados dentro de las instituciones del Estado y que han venido a resquebrajar ese sentido de poder combatir estos niveles de inseguridad. Me parece. Ya, pero llevando ese tema y al plano operativo, ¿es posible, usted siente que puede haber una buena sinergia entre Topic con su visión de seguridad con la policía y las Fuerzas Armadas? A ver, primero vamos a partir de que si el candidato nombra de ministro, porque normalmente se piensa ya como un, más o menos como un derecho de cajón, de que si es militar en servicio activo, si es policía en servicio activo, ya tienen patente de corso para ser ministros. Entonces yo creo que estratégicamente hay que ver con quién uno se tiene que aliar o con quién uno va a hacer este grupo con el que va a trabajar la seguridad y también con el secretario de seguridad, que en este caso debería tener un papel absolutamente estratégico y no como el que ha tenido hasta el día de ahora. Jan, para completar una parte de lo que se conocía, una de las razones por las cuales usted no llegó a ser el secretario de Seguridad es porque hubo oposición en las Fuerzas Armadas de que usted fuera el secretario de Seguridad. Es decir, le va a tocar construir unas confianzas con el sector militar. Esa no fue la razón. Bueno, esa es la versión que yo tengo. La razón fundamental... No, es que, a ver, no estoy diciendo que estás diciendo algo equivocado. Lo más probable es que sea verdad. Pero ¿quién toma la decisión? Entonces, el momento que lo digo de aquí de frente, porque ya me cansa, el momento que tienes un presidente blandengue, que tiene que tomar decisiones él, y te dice que va a hacer algo, y después no lo hace, porque a Juanito y fulanito no le gustó... No, de acuerdo, yo entiendo, pero no, es que Juanito y Pepito son las instituciones de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía. Entonces un presidente sabio... Un policía tiene que dejarse asesorar por las Fuerzas Armadas y la Policía. Un presidente sabio, coherente, de palabra, se asesora primero. Toma las decisiones antes de revisa. Eso está perfecto. Lo que yo digo es, no hay una buena, o sea, aparentemente no hay una buena relación de Topic con los militares y los policías. No, falso. ¿Ya? Puede haber una mala relación de Topic con ciertos miembros de la cúpula alta del ejército. La policía nos llevamos extraordinariamente bien. ¿Ya? Yo en el sector privado he venido trabajando con Fuerzas Armadas y policías 10 años. ¿Y a ellos hay que darles la baja si usted es presidente? No, yo no creo en eso. Yo creo en un correcto liderazgo. Yo creo en inspirar a la gente. Tú mencionaste el tema de liderar desde territorio. ¿Por qué? Porque ese momento tú ves, hay esta narrativa, y creo que Carlos Vera en un momento me lo dijo, de que vivanco, de que no pueden matar al presidente, pero sí pueden matar al policía y pueden matar al soldado. ¿Cómo inspiras tropas así? Entonces, el momento que tienes un presidente que viene brazo a brazo contigo, hombro a hombro, que viene a mostrarte cuál es el camino, así tú inspiras tropa. Y si tienes elementos malos, darles... Juan Pablo, así se motivarlos y liderarlos. Poniéndole al presidente al frente del comando en la lucha. Carlos, tienes a Zelensky ahorita en Ucrania. ¿Cómo crees que Zelensky le dio la vuelta a la guerra? lleva una guerra con Rusia. O sea, es una cosa muy distinta, creo. Mira la cantidad de homicidios que tenemos. ¿No es una guerra lo que vivimos? Es una guerra. Bueno, que nos responda ahí. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante que quien dirija los destinos del país sea una persona decidida y que esté suficientemente informada y enterada. De ahí a que, con todo lo que implica dirigir un país, el presidente tenga el tiempo y la capacidad de involucrarse directamente. Sí. Bueno, aquí lo que hay que recordar es que la Constitución determina, no ahora, sino desde siempre, que las Fuerzas Armadas y la Policía serán obedientes y no deliberantes. Por ende, deben entender que la cabeza es la presidencia, el poder ejecutivo, y en tal sentido las políticas grandes vendrán desde allí y las cuestiones operativas vendrán desde ellos dentro del marco del derecho y del respeto a los derechos humanos. Y siempre recordando todos, desde el presidente, si fuera el señor Topic, o cualquiera que lo sea, y todos los que están abajo, que ningún autoritarismo es bueno, no importa en qué ámbito del espectro ideológico esté, ningún autoritarismo. 15 segundos nada más porque ya tengo que cerrar el bloque. María Fernanda, ¿algo más? Sí, yo solamente querría hacer un énfasis en entender que
el tema de la inseguridad, que es un tema en el que ha puesto el candidato mucho énfasis y me parece correcto en este punto porque es uno de los temas acuciantes, es necesario que todos nos comprometamos, y lo he dicho en varias oportunidades, empoderamiento ciudadano, los medios de comunicación social enfocados y orientando adecuadamente qué es lo que está ocurriendo más allá del amarillismo o más allá de estos bombazos mediáticos, y además también la academia, Carlos. La academia le debe a este país, lamentablemente tengo que decirlo, yo soy académica y me da culpa, la academia le debe a este país esa anticipación estratégica para poder sanar el tema de inseguridad, al igual que el tema de inteligencia estatal que no ha funcionado desde cuando se institucionalizó, estamos hablando desde el año 2009. Una pregunta adicional, si usted no pasa a la segunda vuelta, ¿a quién apoyaría de los candidatos que están en este momento en la lucha? No sé, no creo. Yacu, No creo. ¿no? ¿Qué puedo decir de Yacu? Lo conversamos, la parte medioambiental me gusta, lo vi aquí el domingo pasado, me preocupa enormemente como economista su falta de claridad de números. ¿Otros son mejores? Le veo que le falta temple. Una persona que renuncia al cargo en la peor crisis sanitaria del país. ¿A Villavicencio? No. ¿No? No. ¿Luisa González? No. No. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. También estamos en vivo en ecuavisa.com, donde puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto Electoral, donde realizamos una amplia cobertura para las elecciones anticipadas 2023. No se desconecte. Entramos en la etapa de conclusiones. María Fernanda Noboa, ¿es políticamente correcto que la inseguridad sea el eje de la campaña de Jan Topic? A mí me parece que debería, como hecho es uno de los puntales, y lo más importante es que se debe pensar en institucionalizar el sector seguridad, que está totalmente desinstitucionalizado. No hay una conducción ni hay una gobernanza verdadera en seguridad en ninguno de los ámbitos, y por tanto este interés es fundamental para que el país pueda garantizar también desarrollo y el país pueda también garantizar buenas relaciones a nivel internacional. Juan Pablo Albán. Bien, yo creo que es muy importante que el país finalmente tenga una política de seguridad, pero esa política de seguridad debe ser respetuosa del Estado de Derecho, de los estándares de derechos humanos, y no basarse solamente en un discurso peligrosista que termina por diluir el problema y que va en contrasentido de las conquistas que la evolución del derecho penal ha alcanzado a través de más de un siglo. Jan Topic, ¿qué hará usted si es presidente? Recuperarla. Vivimos ahorita sumergidos en miedo. 18 millones de ecuatorianos estamos secuestrados por estos 50.000, 60.000 pandilleros, estos grupos delictivos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recuperar ese país de paz. Dentro del Estado de Derecho, respetando derechos humanos, recobrando la institucionalidad, pero sobre todo dándole paz a estas madres de familia, a los padres de familia, a la juventud, brindándoles un norte, un futuro mucho mejor. El futuro que tal vez nosotros tuvimos cuando los años 80, los años 90 y que hemos perdido. Tenemos que recuperar la seguridad de este país, recuperar un Ecuador sin miedo. Y bien, Jan Topic es el candidato que hasta el momento ha logrado armar uno de los storytelling más efectivos a la hora de posicionarse en una carrera electoral. Básicamente porque le pone rostro al problema más inquietante de la sociedad, la violencia. Hay que ver cómo reacciona el electorado ante una propuesta que, como hemos visto, aborda aspectos controversiales. Sin embargo, el desafío de Jan Topic va mucho más allá de armar una estrategia eficiente para controlar las cárceles y las fronteras. Lo verdaderamente complicado será propiciar un gran espacio de gobernabilidad, en donde los acuerdos con sus adversarios y aliados sean transparentes y donde sobre todo Jan Topic demuestre que puede gobernar con absoluta independencia cuando su familia tiene un poderoso peso empresarial relacionado con el Estado. Este será su verdadero desafío. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto Electoral. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo con otro candidato a la presidencia de la República. No se desconecte de la señal de Ecuavisa.